Buenas noches, hermanos, a todos nuestros estudiantes de Biblia. Gracias por acompañarnos. Pueden ahí tomar sus notas. Estamos en el bloque número 12 de estos estudios básicos de Una Hora con Jesús. Y el estudio se llama Guiados por el Espíritu. Y va a constar de una introducción, luego una parte que se llama el camino correcto para ser guiado por el Espíritu, y lo que debemos de saber sobre el Espíritu Santo. 6 puntos con los cuales vamos a terminar. Y comenzamos. Y quiero decirte primeramente que sin el Espíritu Santo es imposible seguir a Cristo, porque Él es nuestro defensor, nuestro ayudador, es nuestra principal guía, y como vamos a ver más adelante, es el que nos permite leer las Escrituras, memorizarlas, meditarlas y aplicarlas a nuestra vida. Entonces, comienzo con esta pequeña introducción. Acuérdate, bloque 12, el estudio Guiados por el Espíritu. Mira, cuando llegamos a este punto, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Esto de una forma personal. Experimentamos su poder transformador, su poder vivificante y su frescura. El Espíritu Santo obra en nosotros, transformándonos hasta la estatura de varón perfecto. El Espíritu Santo también comienza la obra y la termina. Entonces, aquí yo te dije varias situaciones. La primera, el Espíritu Santo nos transforma, nos vivifica y nos refresca. Ese es el caminar de una persona que tiene el Espíritu Santo. Fuimos alcanzados por Él, por este Espíritu Santo, mediante alguna predicación, plática o estudio bíblico. Posiblemente en el pasado, acuérdate, en un tiempo, no sé si alguien te habló a través de un testimonio, a través de que te llevó a la iglesia, o te sentó y te abrió la Biblia y te fue hablando paso a paso sobre lo que estaba sucediendo en ese momento. Y ahí, muy posiblemente, en esa prédica, en esa plática o en ese estudio bíblico, tú fuiste tocado por el Espíritu Santo de manera imperceptible, sin que te impusieran las manos, porque el Espíritu Santo es soberano, y a partir de ese momento tuviste un llamado ahí. Ahora sabemos que Jesús es el centro de todas las cosas, y ahora somos hijos de Dios. Durante mucho tiempo fuimos prácticamente, sin ofender a nadie, hijos del diablo. Pero ahora somos hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo. Mira, en Romanos 8, 15, 16, lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo nos ha adoptado, por el cual clamamos, Abba Padre, dice aquí. La palabra Abba Padre aquí en griego original quiere decir Padre mío, papacito, Padre amoroso. Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos confirma de que hemos recibido esa nueva vida, de que hemos sido transformados y que vamos hacia la estatura de varón perfecto. Seguir guiado por el Espíritu Santo es, mira, leer las Escrituras, entenderlas, memorizarlas, meditarlas y aplicarlas a nuestra vida personal. Es un seguimiento. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de estos puntos, ahorita te los repito. Todo empieza leyendo las Escrituras de manera particular. Luego las entiendes, las memorizas, las meditas y luego las aplicas a tu vida. Todo esto son los pasos que debemos
de seguir. Esta es la manera en cómo Dios nos trata como a hijos. Esta es la manera. Si somos hijos de Dios, seremos guiados por el Espíritu. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, muy posiblemente estás siendo guiado por un espíritu de error o por un espíritu imitador del Espíritu Santo, por un impostor, por el espíritu del mundo o por el espíritu del anticristo. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, esa es una de las evidencias, cuando eres guiado, cuando eres dócil, cuando tú mismo permites que el Espíritu Santo te guíe. Esto es en cuanto a la introducción, es una pequeña introducción hacia este estudio. Ahora, el camino para ser guiado por el Espíritu, el camino para ser guiado por el Espíritu. Ciertamente ser guiado por el Espíritu implica un esfuerzo de nuestra parte, y ahorita te voy a explicar un poco. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Cuando tú tienes el Espíritu Santo te redarguye y te empuja hacia la santidad y te pone, como dice aquí, el querer como el hacer, para llevarte a tu santificación final. Es el Espíritu el que te empuja. Y te lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Esto posiblemente nunca lo habías escuchado, pero te lo voy a decir. El Espíritu Santo, cuando tú entras en comunión con Dios, pone el 33%. El pastor, con todo el esfuerzo que hace en las prédicas, en los estudios bíblicos, en orar por ti, en interceder por ti, en ayudarte en tus dudas, en llevarte por el camino correcto y a veces corregirte, pone otro 33%. Y tu parte final es tu 33%. Si tú sumas todo esto da un 99%, porque sabemos que no hay perfección en este mundo. Pero estos porcentajes es para crecer espiritualmente. Entonces, si el pastor pone 33 y el Espíritu Santo pone 33, da un 66%. Si tú no pones tu 33%, ese 66% no te sirve porque no vas a crecer espiritualmente. Entonces aquí al punto al que te estoy llevando es que ese 33% que tú debes de ponerlo, ahí es donde está el énfasis. Ahí es donde debes mejorar el querer como el hacer. Es algo tuyo, es una autodisciplina que tú tienes que tener. La responsabilidad humana consiste en poner todo nuestro esfuerzo, pero dependiendo del Espíritu, quien nos ayuda en nuestras debilidades y carencias. Todos los cristianos no somos perfectos, tenemos defectos, tenemos debilidades y tenemos carencias. Sin embargo, el Espíritu Santo nos va ayudando para que cada vez las debilidades y las carencias sean menos, hasta llegar a la estatura de varón perfecto. La dependencia del Espíritu Santo abarca todos los campos de nuestra vida. Mira, desde tu casa, en el trabajo, en la iglesia y en el mundo incrédulo. En todos los ámbitos el Espíritu Santo está ahí ayudándote en toda debilidad. Depende de ti si tú quieres ser guiado por Él o si te opones a Él. Solamente hay estas dos posturas. O te dejas guiar por Él o te opones a Él. Y dice, mira, leer las Escrituras, ¿sí? Ahí tenemos una pausa. Leer las Escrituras. Tú debes de apartar un tiempo a solas para crecer como parte de ese 33% que yo te estoy diciendo, a someterte a estudiar las Escrituras para conocer más a Dios. ¿Cómo vas a conocer más a Dios? Pues compenetrándote versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro a libro de la palabra de Dios. Y esto te va a permitir acercarte más a Él. Juan 5:39, mira el mandato, Juan 5:39.
Escudriñad las escrituras. Escudriñar significa meterse entre los renglones, entender cada palabra, conocer a los personajes, ver lo que dice el texto y el contexto, lo que dice antes y lo que dice después, y después todas las partes de la Biblia que hablen de ese mismo tema para poder tener un panorama de lo que está realmente dando el autor original a la audiencia original. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Efectivamente, ahí está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Toda la escritura, todo el Antiguo Testamento está enfocado hacia Cristo. Y todas las cartas y todo el Apocalipsis está también enfocado hacia Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. El Padre Jehová ha decidido en un acto voluntario que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, reciba toda la honra y la gloria. Esa es la voluntad de Dios el Padre. Entonces, Jesucristo está ahí. El Espíritu Santo es el que te deja ver la grandeza, la magnificencia de Cristo en las Escrituras. Entonces, ¿qué debes hacer? Empiézalas a leer. ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? Empieza a leer. Luego, ya estás leyendo, perfecto. Ahora, entenderlas. Hay que entenderlas. Por supuesto que antes de leerlas, pues ya te lo he dicho en otros estudios bíblicos, pero te lo recuerdo, hay que orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender las Escrituras, que nos abra los ojos, los oídos espirituales, para que podamos entender la palabra de Dios. ¿Cómo las vamos a entender? Orando para que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele su voluntad. Ahí está la voluntad de Dios, poniendo mucha atención a su lectura, las palabras clave, los personajes, los mandamientos, estatutos, preceptos, que están plasmados en la misma, ahí están plasmados. Ejemplos a seguir, promesas, prohibiciones, todo eso lo tenemos que tener muy presente. Y sobre todo, acompáñate siempre de un buen diccionario en español. Si tienes la oportunidad de comprarte un diccionario bíblico también, tenlo ahí a un ladito. Tus apuntes y ahí tus plumas de 2 colores, de 3 colores, como te gusta estudiar. Y vas a ir ahí anotando lo más importante de cada capítulo, de cada versículo y de cada pasaje de la Biblia. Incluso yo te invito a que cada vez que vayas a leer un libro en la Biblia, hagas un bosquejo. Haz un bosquejo del libro que vas a leer para que tengas un pre-panorama y entonces puedas ir desglosando la carta o el libro que estás estudiando. Luego, memorizar las Escrituras es el otro paso si quieres ser guiado por el Espíritu. Esto lo puedes hacer aprendiendo el libro, el capítulo y el versículo que deseas memorizar, repitiéndolo hasta aprendértelo por completo. Tengo aquí yo una cita en Juan 10:27 que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quieres seguir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Es solamente a través de la lectura bíblica, personal, íntima, en donde tú tienes una comunión con Dios. Nadie te estorba. Es un tiempo, un lugar, un espacio donde estás tú ahí estudiando las Escrituras y Dios te está hablando ahí de manera personal, de su espíritu a tu espíritu directamente. Ahora mira, yo te recomiendo que empieces a aprenderte de memoria todo el Nuevo Testamento. Empieza por eso. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Ahí está el Evangelio. Luego, las 13 epístolas de Pablo, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y ahí te vas hasta las cartas universales, te las aprendes de memoria, y luego el Apocalipsis. Por lo menos esos 27 libros, apréndetelos. Cuando ya memorices los libros, el panorama del Nuevo Testamento, entonces sí empieza a memorizar el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Reyes, y ahí te vas. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, de memoria te los debes de saber. Por lo menos
que sepas que esos 66 libros de qué están compuestos. Una vez que te los aprendes de memoria, su división, debes aprenderte la división. Y luego cuando ya tengas todo ese panorama, entonces sí, apréndate una cita, otra cita, otra cita, de memoria. El libro, el capítulo y el versículo. Y por lo menos así un cristiano estándar, por lo menos unas 200 citas bíblicas de memoria te debes de saber. Un buen cristiano, 200 citas bíblicas de memoria. Eso es echándole mucho empeño, pero te la pongo fácil. 100, apréndete 100 citas bíblicas, 100. Luego, el siguiente paso para ser guiado por el Espíritu Santo, meditar las Escrituras. La meditación no es como la meditación de los gurús orientales, no, ponerte en flor de loto, poner tu mente en blanco, no es esa meditación. Fíjate lo que es la meditación. Significa que una vez memorizada la Escritura, debemos de saber y distinguir cómo aplicar en su momento el consejo de Dios. Distinguir y cómo aplicar en su momento el consejo de Dios, reflexionando para mí o para otra persona. Es decir, cómo lo voy a poner en práctica, esperando el momento oportuno para obedecer. Qué diferente, ¿verdad? La meditación. Bueno, Salmo 1:1-2, tú lo conoces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira, ¿lo estás viendo aquí? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, es un privilegio, es un deleite, y en su ley medita día y noche. La meditación no es un momento pequeño, es un momento a veces en la noche, a veces en el día, tú te quedas reflexionando sobre un versículo bíblico y estás viendo la manera de cómo lo vas a aplicar a tu vida. Esa es la meditación. Y Dios te va a poner el momento para que tú puedas aplicar eso que has aprendido a tu vida personal. Eso te va a llevar a dar un buen testimonio delante de creyentes y delante de incrédulos. Aplicar a nuestra vida es muy importante. Es la fase final de dejarse guiar por el Espíritu. Porque mira, de nada sirve conocer la Biblia si no tenemos la voluntad de obedecer y de agradar a Dios. Porque de otra manera te conviertes en una grabadora, en un perico. Se saben muchas citas bíblicas, pero no pones en práctica absolutamente nada. ¿Y entonces de qué sirve que la conozcas y que la medites, pero no la aplicas a tu vida? No sirve de nada. Hay muchas personas que sí, es cierto, conocen la Biblia, conocen la doctrina, la salvación, la justificación, la regeneración, imposición de las manos, los ángeles, el juicio final, resurrección de los muertos, los bautismos. Conocen muchas cosas, pero no les sirve de nada porque no lo aplican a su vida. Y ese es el problema de muchos cristianos. Son muy buenos teólogos, pero no son hacedores de la palabra, son solamente oidores. De nada sirve conocer la Biblia si no tenemos la voluntad de obedecerla y agradar a Dios. Y con algo más, fíjate, con algo más que te voy a decir. Ese carácter que tenemos tan feo, esa forma de hablarle a las personas, el orgullo, la vanidad, la soberbia, el enojo, la ira, la contienda. Te sabes muchas citas bíblicas, pero no hay avance. Sigues igual, sigues en las mismas. Y entonces, ¿cuándo vas a aplicar la Escritura a tu vida? ¿Cuándo? Santiago 1:22. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres aplicar la Escritura a tu vida? Magnífico. Mira, Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esta es una frase muy pequeña ahí del Espíritu Santo en el libro de Santiago. Y ahí está la diferencia en muchos creyentes, en esta cita bíblica.
Hay gente que lleva años en las iglesias y la verdad pensábamos que eran creyentes, pero resulta que cuando vemos no son creyentes. Solamente han sido impactados por la palabra de Dios, pero bueno, el Espíritu Santo está trabajando con ellos hasta que lleguen a la estatura de varón perfecto. Y luego mira, conocer la Escritura, vivimos conforme ella nos guía. Ahí está la docilidad. Pero seguimos peleando la batalla de la fe sobrenatural. Esa batalla de la fe, si la fe viene por el oír, prédicas y estudios bíblicos, y tú creces continuamente, cada 8 días estás creciendo. Sin embargo, a veces en un momento dado de tu vida, dado las pruebas, las enfermedades, el ataque del enemigo y tu propia carne, hay veces que puedes dudar de las promesas bíblicas y tu fe puede caer. Y entonces estamos peleando esa batalla de la fe sobrenatural, pero debemos de seguir en ella, porque la fe es un fruto del Espíritu o parte del paquete del fruto del Espíritu, pero también es un don, esa fe sobrenatural. Y mira 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es una batalla, y esta batalla de la fe, ¿sabes qué? Está aquí en la mente. Porque en cuanto te llegue una falsa doctrina de un falso pastor o de un falso maestro, entonces ahí empieza tu batalla de la fe, porque inmediatamente te va a brincar, porque tú dices, mira, yo he leído la Biblia varias veces, y eso que tú me estás diciendo, esa doctrina que tú me estás diciendo, no viene en la Biblia. Y empieza esa batalla por la verdad. Y esa es la que tienes que pelear. Por eso la gran necesidad de que tú tengas un contacto directo, físico, espiritual y personal, directamente con esa Biblia que tú tienes ahí, que estás rayando y que estás anotando y que le pones ahí marcadores de varios colores, que se vea que realmente estás estudiando las Escrituras. Porque hay quienes tienen unas Biblias pero nuevecitas, nuevecitas, nunca las abren. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí está, pelea la buena batalla de la fe. Sería un error muy grande haber gustado la palabra de Dios y andar según el Espíritu Santo y luego contristarlo y apagarlo. Hay personas que lo pueden contristar y apagar, sí, efectivamente, con sus actitudes, con sus irreverencias, con sus oposiciones, cuando dejan crecer la carne, cuando le hacen caso al mundo, a las doctrinas falsas y a falsos pastores. Regresando, por supuesto, a darle gusto a nuestra carne. Al final vas a acabar en la carne. Eso que más te gusta, ese pecado en el que te deleitabas antes, puede ser que regreses. Si no te pones listo, puede ser que regreses, porque no te estás dejando guiar por el Espíritu. Al contrario, tú mismo te estás poniendo obstáculos. Es necesario ser dóciles a la voluntad del Espíritu. Dócil es flojito, suavecito. Lo que el Espíritu Santo diga, lo que el Espíritu Santo ordene, porque es tu verdadero bien. Independientemente de si te guste o no te guste, tú tienes que obedecer porque está ahí en la Escritura. Gálatas 3:3. Fíjate esta amonestación de Pablo a la iglesia. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Puede suceder. Si te descuidas, puede suceder. Por eso, cuidado con apagar ese fuego del Espíritu que ya lo tienes, o con contristarlo, porque puede suceder. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Realmente quieres seguir al Espíritu Santo? ¿Deseas ser guiado por Él? ¿Quieres ser enseñado por Él? Porque el Espíritu Santo también es un maestro, Es un maestro. ¿Qué tan bien te llevas con este maestro? No me digas que eres de los que les lleva una manzanita, nada más. La manzanita no te va a ayudar. Te va a ayudar lo que te acabo de decir. Leer la Escritura. Entenderla, memorizarla. Para después meditarla y aplicarla.
Y ahí está, esa es la docilidad al Espíritu. Ahí está, te estoy dando el camino ahí. Entonces tenemos que pensar que es insensatez, por supuesto, dejar que nuestras pasiones y sentimientos nos dominen. Sí, es una insensatez. Pero hay muchos cristianos que sí se dejan dominar por sus pasiones y por sus sentimientos, por encima de lo que dice la palabra de Dios. Suele suceder. ¿Cómo? Porque puede ser que hablemos mal de otros, como en otro estudio te lo dije. Puede ser que haya juicios, puede ser que haya críticas y sobre todo hablar a las espaldas de otros hermanos en la fe o de personas de otras iglesias. No debemos de permitir que nuestra concupiscencia nos domine por medio de apetitos y debilidades. No lo debemos permitir. Cuando tú vas a hacer algo indebido, mira, ese Espíritu Santo que mora en ti, suena una campanita que se llama conciencia. La conciencia te avisa, te acusa y te dice, ten cuidado con lo que vas a hacer, porque si sigues por este camino, el Señor te va a amonestar y te va a disciplinar. Y suena la campanita. Depende si quieres obedecer al Espíritu Santo o si te quieres oponer a Él y vas a hacer las cosas por lo que te domina, que son tus apetitos y tus debilidades. Y todo lo que vas a hacer, lo que has ganado en crecimiento, te vas a volver a regresar. Mientras no pases esa prueba, ahí vas a estar. Ahí vas a estar, ahí vas a estar, ahí vas a estar, hasta que pases. Hay personas que, yo me acuerdo en la secundaria que la sacaban hasta en 5 años, porque de plano estaban en una rebelión total. Sin embargo, ahí está la perseverancia de los santos. Hay que perseverar, hay que perseverar. Es un hecho que somos nuevas criaturas y tenemos el poder del Espíritu dentro de nosotros. Todo lo que no podíamos hacer en la carne, ahora lo podemos hacer en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo está fusionado con nuestro espíritu humano. Estamos ahí en una comunión, estamos en una mancuerna. Estamos de acuerdo, estamos reconciliados, estamos fusionados. Y por lo tanto, gracias Dios, porque eso también es un freno a nuestras locuras carnales. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí solamente hay dos cosas. O el Espíritu Santo mora en ti, o no tienes el Espíritu. No puede haber ahí una mitad, no puede haber ahí un cuartito, 100 gramos, no. O lo tienes o no lo tienes. Debemos de buscar una espiritualidad verdadera. Mira, una espiritualidad verdadera. Cuando caminábamos allá en la iglesia católica, puras tradiciones. Hacíamos cosas y no sabíamos por qué las hacíamos. Hacíamos cosas por fanatismo sin saber por qué las hacíamos. Y peor aún, hacíamos cosas fuera de la Escritura, fuera de la voluntad permisible de Dios. Y eso no es crecer, eso es religiosidad. Hay gente muy religiosa, pero de espiritualidad no tiene nada. Siguen viviendo muertos en delitos y pecados. Aquí el Espíritu Santo nos grita, madura. Madura ya, por favor, con convicciones, para dar un buen testimonio personal delante de creyentes y de incrédulos. Esta palabra la tengo aquí anotada, madura. Mira, no tardes mucho en madurar. Los discípulos, 3 años con Cristo y a trabajar. Si tú tienes más de 5 o 6 años en una iglesia y no hay frutos en ti, entonces algo está sucediendo. Porque entonces no has madurado. ¿Cuánto tiempo vas a tardar en madurar? ¿Cuánto tiempo no vas a permitir, en este caso, que el Espíritu Santo te convenza? Porque quiere decir que no te ha convencido. Una actitud de servicio, una actitud de humildad, una actitud de perseverancia en todas las cosas de Dios, que son
un distintivo de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Se ve, se nota. Gálatas 5:25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, ahí está. Esa es la espiritualidad verdadera que se tiene que notar. El Espíritu nos permite el gozo, escuche esto, de congregarte. Aquella persona que va a fuerzas a la iglesia no tiene el Espíritu. El gozo por estudiar las Escrituras, el gozo por la oración, tanto comunitaria como personal como familiar, el gozo de testificar. Estás listo, ahí tienes el plan de salvación a la mano para dárselo a otras personas. Esta es la responsabilidad humana de la que yo te estoy hablando, ese 33%, que consiste en poner nuestra parte para no contristarlo o apagarlo. Porque si ni siquiera puedes poner ese 33%, ya es una vergüenza, ¿eh? Es una vergüenza. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿De veras Cristo vive en ti? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, y ahora lo que vivo en la carne es para agradar a Cristo. Se me tiene que notar ese cambio. Y mira, finalmente te voy a hablar de lo que debemos de saber sobre el Espíritu Santo. Mira, esta doctrina de la pneumatología, que es el estudio completo del Espíritu Santo, no te la podría yo dar, pues creo que ni siquiera en 8 días, pero te voy a dar 6 puntos importantes que van directamente relacionados con este estudio bíblico y que, aparte de lo que yo te acabo de decir, si tú lo anotaste y lo checaste, esto te va a permitir crecer. Acuérdate que estos estudios son básicos, son fundamentales, es lo menos que debes de saber. Estoy repasando esas doctrinas que las di hace mucho tiempo, pero ahorita lo que debemos de saber sobre el Espíritu Santo en 6 puntos. Tú que estás empezando a estudiar las Escrituras, o incluso si ya tienes tiempo, te las recuerdo porque son importantes. Mira, el Espíritu Santo mora dentro del creyente, está dentro de ti. En el momento que creíste en Jesús, fuiste convencido y su Espíritu entró en tu corazón. No te pidió permiso, no te pidió autorización. Si tu nombre estaba inscrito en el libro de la vida, en ese mismo instante, el Espíritu Santo dijo que era el momento oportuno y entró directamente a ti y se fusionó con tu espíritu y te convenció. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, como hace rato hablé, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene perdón el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo te dije al principio que hay un espíritu de error, un espíritu imitador del Espíritu Santo, el espíritu del anticristo y el espíritu del mundo. No sé por cuál te quieras tú regir, pero yo prefiero el Espíritu Santo, porque es el que me va a dar vida eterna. Es el que me lleva a mi santificación progresiva. Otro punto. El Espíritu Santo es nuestro guía y nuestro maestro. Nuestro guía y nuestro maestro. Nos enseña todas las cosas espirituales. Nos ayuda a comprender e interpretar la Escritura. Estos 2 puntos son importantes. Primero la entendemos, la comprendemos, pero hay que interpretarla correctamente. La interpretación correcta, para poder hacerlo, se necesitan conocer ciertas reglas de la hermenéutica, así se llama esta materia, para poder entender el texto, lo que dice antes, lo que dice después, lo que dice en otras partes de la Escritura sobre el mismo tema, ir a un comentario bíblico para ver qué dice Spurgeon, a ver qué dice el maestro MacArthur, a ver qué dice Grudem, a ver qué dice Matthew Henry, a ver qué dice Calvino, a ver qué dice Lutero. Y como es un mismo espíritu, tú te vas a encontrar que hay una homogeneidad. Casi todos dicen lo mismo, porque la Escritura es una, su autor es uno,
su audiencia fue una, y tiene muchas aplicaciones la escritura. Un pasaje tiene muchas aplicaciones en tu vida práctica. Y eso es una de las cosas que nos debe de animar, porque es nuestra norma de fe y conducta, la única que hay. Entonces, nos enseña todas las cosas espirituales y nos ayuda a comprender e interpretar la escritura. Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces, es un maestro que no nada más te enseña, sino que te dice en el momento correcto qué es lo que tienes que decir ante una determinada situación. Mira, qué maestro es ese. Otro punto es que el Espíritu Santo que mora en nosotros no debe de ser rechazado por nadie, ni siquiera por nosotros mismos. Podemos apagarlo, contristarlo si lo hacemos. Si tú deliberadamente faltas a tus cultos, no estudias, no oras, eres perezoso, estás cansado, estás agotado y no te das tiempo para repasar estudios bíblicos, para repasar prédicas que se te den en la iglesia, entonces puedes apagar y puedes contristar el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Y esto a qué te lleva? Puedes caer en tentación, en lazo del diablo, a un pecado, ya sea por descuido o por tropiezo, o por flojera, como quieras. Salmo 51:11 dice, no me eches de delante de ti. Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Tú sabes que este Salmo, el 51, fue escrito por David, después de haber pecado y que se arrepintió ahí, cuando él fue amonestado por el profeta, y dice, contra ti he pecado, Señor, contra ti, solo contra ti. Y ahí en el 51:11, no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Hasta dónde puede llegar una persona descuidada por rechazar el Espíritu Santo? Bueno, puede ser desechada la persona, como dice aquí. En un momento dado que lleves años ahí y no haya fruto, pues es trágico que un cristiano después de tantos años no tenga ni un solo fruto y que no haya hecho un solo discípulo en esos 5, 6, 7, 8 o 10 años que tienes ahí en la iglesia. Sería increíble que ni siquiera tengas ahí a una vecina que le estás enseñando la Biblia, a una comadre o alguna hermana, alguna prima. Eso sería trágico, que no tengas ni un fruto. ¿Cómo vas a llegar delante de Dios sin ningún fruto? El Espíritu Santo es el que tiene el poder, no solamente para entrar dentro de ti, sino que te convence. Te convence. No es el edificio bonito, no es el carisma del predicador, no son los muebles, ni las alabanzas, ni cómo te traten los hermanos. El que te convence es el Espíritu Santo cuando eres impactado en prédicas y en estudios bíblicos que el pastor imparte desde el púlpito. Ahí es donde Él te convence. Y dice aquí en mi estudio, dice, no es la elocuencia del predicador, no es lo bien hecho que esté el sermón, no es lo bonito del edificio de la iglesia, sino el poder de la Escritura, junto con el Espíritu Santo quien lo hace. Ahí hay otra mancuerna espiritual. El predicador, desde un púlpito, o el maestro de Biblia te está enseñando y tú estás aprendiendo. Y ambos te convencen y te hacen saber a tu propio espíritu que lo que se te está diciendo es verdad y que es para tu verdadero bien, no según tú, sino según Dios. Juan 16, 7, 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere,
el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, el Paráclito, no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Lo estás viendo ahí? Él es el que convence. De pecado, por cuanto no creen en mí. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Los judíos lo rechazaron, o gran parte de ellos lo rechazaron. De justicia, por cuanto voy al Padre. Acuérdate que cuando murió Jesucristo, fue y predicó 3 días a los demonios confinados que hicieron mucho daño ahí en Génesis 6, en tiempos antiguos. Fue y les habló ahí que Él era el Cristo, que Él había vencido a la muerte, al pecado, y que había resucitado al tercer día, y que había venido a predicar la verdad del Evangelio. Y dice, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mira, Satanás ya está juzgado. Va a ir al juicio del trono blanco y va a ser condenado por todo lo que ha hecho en toda la historia. Y va a ser lanzado con la bestia y el falso profeta al lago de fuego y azufre, alejados de Dios por los siglos de los siglos. Aquí lo dice, ahí está. Entonces, ¿quién te va a convencer de todas estas cosas? El Espíritu Santo. Y no nada más de estas cosas. Si la palabra de Dios es completa y es verdad, y Dios quiere santificarnos en su verdad, entonces no debe haber duda de que cada parte, cada coma, cada acento de la Escritura es autoritativa, es fiel y verdadera, es veraz, no tiene errores, es justa, es perfecta, es santa, y además aplicable a todos los seres humanos del pasado, del presente y del futuro, hombres, mujeres y niños. Está vigente esta palabra. Esta palabra ha servido desde hace muchos años. Nos vamos a morir y esta palabra se va a quedar, porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, ahí en Mateo 24. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Si esta palabra es tan poderosa que rige ángeles, demonios, seres humanos, todo está sujeto a la palabra de Dios. Dice el Señor, así ha dicho Jehová. ¿Cuántas veces lo ha dicho el Señor? ¿No habéis oído la parte de la Escritura que dice el Señor en su defensa? ¿Qué hacía? Escrito está. Y citaba las Escrituras con fe, creyéndolas, sabiendo que eran totalmente autoritativas. Entonces, el Espíritu Santo, como otro punto importante, no solamente nos convence, sino que nos vivifica. La palabra vivificación es que entra ese espíritu, ese poderoso Espíritu Santo, y te va renovando por dentro, te va haciendo ver tus errores y te los va quitando uno por uno de acuerdo a su santa voluntad, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios y tiene todos los atributos de Dios. Y como Él también nos creó y como Él también nos hizo, está autorizado a hacer con sus hijos lo que Él quiera para sus propósitos de acuerdo a su santa voluntad. Nos vivifica, nos da la nueva vida, nos renueva, nos da fuerzas, nos da el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Ahí está el fruto del Espíritu que todos conocemos, que es un paquete, es un solo paquete ahí que son las credenciales que un verdadero creyente debe de tener. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Dice San Pablo que contra estas cosas no hay ley, no hay nada. Esta es una hermosura, es algo en lo que deben caminar los cristianos. Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida. Ahí está. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Aquella persona que sigue caminando en la carne va directo a la destrucción. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida.
te vivifica. Entonces, si tú sumas, recibes la palabra en estudios bíblicos, en predicaciones, y tú de manera personal también estudias las escrituras. Es un triángulo en armonía. Esto es caminar en el Espíritu. No son las lenguas, no son las lenguas, ni son los sueños, ni las revelaciones, ni las visiones, no es nada de eso. Yo te acabo de explicar todo lo que es caminar en el Espíritu, de manera dócil. No solamente también te vivifica, sino que te guía a toda verdad. Cuando tú tienes el Espíritu Santo puedes distinguir entre lo falso y lo verdadero, porque como tienes las Escrituras en tu mente, tú lo filtras y entonces estás en la capacidad de decir esto sí, esto no. Si lo dice en la Escritura es autoritativo, si está fuera de la Escritura es basura. Ya no le busques por otro lado. Claro que habrá quien le guste la basura, y entonces agarra filosofías, agarra psicologías, agarra doctrinas orientales, agarra otras cosas que no son de Dios, pero esa persona va a la destrucción. ¿Quiere ser guiado por la verdad? Entonces, la palabra de Dios es la verdad. Andas buscando la verdad, ahí está en la Escritura, los 66 libros. Y es ella la que nos santifica. Cada vez que tú la lees, cada vez que tú la estudias, la meditas, la memorizas y la aplicas, creces espiritualmente, continuamente. Depende de ti qué tan dócil seas, qué tan perseverante seas. O eres tan irreverente, tan insensato, que te opones a él. Puede ser que te estés oponiendo a él. Ni siquiera te lo opones al pastor, ni te lo opones a los diáconos, ni a los hermanos en la fe. Eres tan irreverente que dices, yo me le opongo directamente al Espíritu Santo y no crezco, y no crezco, y no crezco. Y así me voy a quedar. Porque los López así somos. Y así vas a encontrar muchos cristianos. Y de nada les sirve porque saben muchas citas bíblicas, pero no cambian su carácter, no cambian su caminar y no aplican lo aprendido en su vida. Y entonces están muertos y van a condenación, porque no se han dejado guiar verdaderamente por el Espíritu Santo. Y es ella, esta palabra de Dios, la que nos santifica. Finalmente, mira, Juan 16:13, Juan 16:13, ahí está. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Y de quién lo oye? Pues del Padre y de Cristo, que es el Verbo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, hay una materia que se llama la escatología, que habla de todos los hechos futuros, que están tanto en el libro de Daniel del Antiguo Testamento, junto con algunas cartas de Pablo ahí en Tesalonicenses, y que se finaliza ahí en Apocalipsis, que significa revelación. Nosotros ya sabemos que el diablo va a perder, ya sabemos que va a ser enjuiciado, ya sabemos que vamos a ser arrebatados, que vamos a estar delante de la presencia del Señor, que el Señor está preparando una morada celestial para cada uno de nosotros. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, nos está convenciendo de que eso es verdad. Y para allá vamos. Vamos a un acontecimiento que es el milenio, en donde Cristo va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Sobre todo gobierno, sobre toda raza. Y ahí está. Entonces, esa es la verdad. Su palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Entonces, repito, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Hacia dónde lo guía? Hacia la Escritura. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Esa Biblia que tú tienes, ahí está todo. Es un poder sobrenatural que te da conocimiento
y que te permite cambiar tu vida, permite humillarte delante de Dios, depender de Él, seguir a Cristo y ser dócil a su Espíritu. Yo espero que este pequeño estudio, el número 12, que se llamó Guiados por el Espíritu, haya sido de edificación en este ratito que estuvimos. Y primero Dios, dentro de 8 días vamos a continuar con otro estudio. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y qué bueno que se queda grabado. Si se pasó algo, ahí le pueden dar una checada. Hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones a todos. Que descansen.